Muy bien, amigos, estamos otra vez con vosotros. Hoy, 8 de marzo, Día de la Mujer, vamos a hablar de una mujer muy importante, importante en la historia de España y que además, bueno, pues está en el recuerdo de todos y será una circunstancia curiosa, y es que yo creo que como nombre es la persona que más nombres ha puesto a plazas y calles españolas, según vi en una noticia hace años, ¿no? Se trata, por supuesto, de Clara Campoamor. Y pocas personas en España, y por tanto en el mundo, pueden hablar de Clara Campoamor con la propiedad de Luis Español. Luis se dedica a un viejo oficio, que es el de historiador. Tiene una historia del final de la Guerra Civil, que por cierto creo que él me lo confirmará, pero creo que cita Federico Jiménez Los Santos en su último libro. Tiene también, es el editor del libro la leyenda negra de Julián Juderías, y autor también de este libro que os voy a enseñar. Aquí está. Se trata de Leyendas Negras, vida y obra de Julián Juderías. Es decir, que nuestro amigo Luis Español, es quien más recientemente, el primero en reavivar el debate que luego ha tenido mucho, bueno, pues, mucho recorrido sobre la leyenda negra española. Y es también el editor y el traductor al español de esta obra maravillosa que os recomiendo a todos, Clara Campoamor, la Revolución Española vista por una republicana. Así que nada, Luis, como ves, te tengo perfectamente rodeado y conozco bien tu obra, o sea que nada, esperamos que nos hables de Clara Campoamor. Muchísimas gracias, José Carlos. Muchísimas gracias al Instituto Juan de Mariana por acogernos. Lamento que tengamos que vernos a través de las webs, porque siempre es más vivo, ¿no? Más cálido el estar con el público en la sala y es más frecuente, y ves los guiños y ves a la gente que te va a tirar un tomate, no sé, tiene más gracia, ¿no? Pero en cualquier caso, para mí es siempre un placer hablar de Clara Campoamor, porque tú has dicho y te has quedado corto que es una gran mujer, una mujer extraordinaria, pero es que se sale de los moldes. Es decir, el personaje de Clara Campoamor es tan extraordinario que resulta realmente un honor y un placer hablar de él, porque quizás el motivo de que el Instituto Juan de Mariana se interese por esta gran liberal española no es solamente por el hecho de que sea liberal, de que lo manifestara en su correspondencia, de que ella lo reivindicara y dijera, soy liberal. Es que, aparte de eso, esta señora ha sido quizás erróneamente catalogada como personalidad de izquierdas y tal, y en realidad pues no lo era especialmente. Ella siempre mantuvo una excelente relación con todo el mundo. Hay unos artículos suyos maravillosos de los años 20 en la que habla de la colaboración, por ejemplo, de las señoritas de la aristocracia o de lo que podríamos llamar las monjitas y de sus aficionados para luchar contra la pobreza, pero también le hacía entrevistas a las agrupaciones de mujeres socialistas. Es decir, era una mujer que era la antítesis del pensamiento fanático, excluyente, que desgraciadamente acabó con la Segunda República, que quizás hoy está empezando a renacer en cierto modo. Entonces, el título se llama de la charla, creo que es Clara Campoamor, una liberal, ¿no? Entonces sería interesante hablar de esa liberal y hablar de Clara Campoamor. Es decir, en primer lugar, ¿quién fue Clara Campoamor? Al decir unas palabras de su trayectoria, y vale la pena extendernos en ese sentido, porque no es una vida muy conocida. Sabemos, sí, que fue la campeona de sufragio femenino, pero hay muchas cosas de su vida que merecen ser recordadas, ¿no? Y luego hay que hacerse la pregunta en qué medida ella fue liberal y qué es ser liberal y qué tipo de liberalismo era el de Clara Campoamor, porque precisamente si algo ha caracterizado al Instituto Juan de Mariana ha sido hacerse la pregunta, ¿quién es liberal? ¿Qué es el liberalismo? Es decir, hay muchos tipos de liberalismo, es una palabra que digamos que es un paraguas de distintas tendencias y distintas formas de pensar, que quedan quizás unidas por apostar por el individuo, ¿no? El liberal en el fondo es una persona que considera que el individuo es adulto, que no necesita
ser sometido a una figura paternal que le diga lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Y entonces, por empezar con la biografía de Clara Campoamor, y me cortas cuando quieras para introducir alguna pausa, porque yo puedo entender que para el público es terrible oír a un señor soltar el chorro durante media hora, tendríamos que hablar de su trayectoria vital. Entonces, esta mujer que nace en 1888 en el barrio que hoy llamamos de Malasaña, que en realidad su nombre oficial es de Maravillas y anteriormente Universidad, pues esta mujer nace en el seno de una familia modesta. Su papá es un empleado de un periódico, pero no un escritor, sino una persona pues, que debía tener ya cierta curiosidad intelectual, puesto que era del Partido Republicano y fue bibliotecario de la agrupación de su partido, es decir, que era una persona que quizás no tuviese estudios, no he seguido su trayectoria, pero que ya tenía amor por los libros, ¿no? Y como muchos españoles de la época, los que tenían menos recursos, pues usaba la prensa como forma de aprendizaje. Es decir, las novelas en aquella época pues, se publicaban por entregas, entonces tú a veces no tenías la novela en tu casa, pero te habías leído en el Imparcial, pues día tras día, una novela entera durante un mes. Y la gente en aquella época no se leía el periódico, se lo empollaba. Es decir, tú te cogías el periódico y te lo empollabas. Y además era esa lectura atenta de la persona que no tiene más que una lectura al día y se concentra. Pensad, por ejemplo, que Mateo Morral, el que organizó el sangriento atentado contra Alfonso XIII y Victoria Eugenia, fue capturado a partir de la descripción que daban en los periódicos de su persona, en un pueblo de Madrid, y bueno, él mató a un guardia y luego se suicidó. Pero ya sabían cómo era, porque era capaz la gente de deducir cómo era una persona sin tener su fotografía, solo por la descripción en el periódico. Eso os da una idea de cómo se leía atentamente. Era una época en que la descripción de un rostro, de un porte, le permitía a un policía decir, ah, ese es sospechoso. Y dices, bueno, pero ¿dónde metían toda esa información? Evidentemente la gente en aquella época cultivaba la memoria. Y pensad que en los pueblos había muchas personas que eran analfabetas y les leían el periódico y aprendían y se daban cuenta de todo lo que había alrededor y de lo que había en el mundo. Bueno, abreviando, nace Clara Campoamor en 1888 en el seno de una familia humilde. Su abuela es la portera de la finca donde nace, su padre trabaja en un periódico en calidad de empleado, de contabilidad, no sé, y su mamá es costurera. Bueno, y ella tenía una hermana mayor que se llamaba Clara. Yo pude descubrir que en realidad ella, es decir, ya habían descubierto las biógrafas de Clara, que son Concha Faguao y Paloma Saavedra, que Clara fue bautizada como Carmen Eulalia. Entonces ella tenía una hermana mayor llamada Clara. Y yo me vi muy sorprendido un día leyendo, gracias a una hemeroteca digital, que había muerto la niña Clara Campoamor a los 2 años, en 1889, y era la hermana mayor, que se llamaba Clara. Entonces esta Carmen para la iglesia y Clara para el registro civil, que la registraron como Clara registro civil, y la llamaron Carmen en el registro de bautizos, que es una cosa por lo menos sorprendente, ¿no? Pues esta niña siempre fue muy lista y llega a los 10 años, y a los 10 años le pasa algo terrible, y es que en plena guerra de Cuba, en agosto de 1898, se muere su papá y ella se queda huérfana de padre a los 10 años. Y se queda huérfana de padre porque el padre muere de tifus, de un tifus que en aquella época era muy frecuente y que lo transmitían los roedores, las ratas y los ratones. Pues bueno, todavía tuvo recursos la familia como para poder mandarla durante 2 años a un colegio de monjitas francesas que estaba cerca de Atocha, y suponemos que ahí fue donde empezó a aprender el francés y aprenderlo bien. En aquella época la gente no estudiaba inglés, aprendía francés, lo podían parler avec l'accent español o no, pero sabían su francés y eran capaces de leer libros en francés. Y a los 12 años se pone a trabajar como costurera, se pone a trabajar como dependiente de una tienda, hace algunos pequeños oficios, y llega el año 1909 y se convoca una oposición del cuerpo de telégrafos
y ella pues se presenta a la oposición y consigue un puesto como miembro del cuerpo de telegrafos, se va un poquito a Zaragoza y se pasa varios años en San Sebastián. Y pasan unos añitos más y ella se saca una oposición de profesora de mecanografía y taquigrafía para adultas. Es una cosa curiosa, ¿no? Esta mujer no tiene en absoluto ni el bachillerato, pero ya es profesora, por oposición, de mecanografía y taquigrafía. En Madrid sacó el número 3 de la oposición y eso le permitió elegir plaza en Madrid, donde tenía a su familia y, entre otras cosas, a su señora mamá, que no sabemos si la madre la siguió hasta San Sebastián o si estaba en Madrid mientras ella estaba en San Sebastián. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que a partir de 1914, Clara está instalada en Madrid y empieza a dar sus clases en la... Bueno, acabó dando las clases de mecanografía y taquigrafía en un edificio que es hoy el Colegio Vázquez de Mella, que está en la calle Bailén, pero que en aquella época tenía un nombre distinto. Entonces la directora del colegio estaba encantada porque yo fui una vez a ese colegio a decírselo, oiga, ¿saben ustedes que en este colegio dio clases Clara Campoamor? Y fíjate tú la sorpresa maravillosa que me llevé, que lo primero que vi en el colegio fue un retrato de Clara Campoamor hecho para los niños. Es una cosa llamativa, ¿no? Y dices, y no lo sabían, es las casualidades, ¿no? Las conspiraciones seráficas. Bueno, entonces esta mujer, que ya está otra vez en Madrid con un sueldo de oficial, en calidad de profesora de mecanografía y taquigrafía, entra en 1916, suponemos, en el Ateneo de Madrid. Lo digo porque después de la Guerra Civil se había perdido completamente el archivo del Ateneo de Madrid. Es una pena, pero es así. Es decir, nos quedan 3 o 4 fragmentos de la historia del Ateneo anterior a 1936. Entonces ella entra en el Ateneo y empieza ahí a tener una intensa actividad que la pone en contacto con personas como Benita Asas, que era una gran feminista española, y con otras personas, y ya empieza a ser conocidilla en algunos círculos. A partir de 1919 sabemos que publica artículos en prensa, pero no penséis que publica 1 o 2 artículos en calidad de colaboradora, no. Publica varias centenares de artículos en distintos medios y está inscrita como periodista profesional. Tiene un carné de la Asociación de Prensa Madrileña, porque sabéis que es una época muy complicada para los periodistas. Tú, José Carlos, lo sabes mejor que nadie como profesional, y es que ha costado muchísimo en España, y es toda una historia de la lucha por la dignidad del periodista que, desgraciadamente, sobre todo durante la Primera Guerra Mundial, se había visto claramente pues, que había medios germanófilos, otros aliadófilos. Entonces había periodistas pues, que vivían de la posición de su periódico, ¿no? Pero cuando se acaba la guerra, pues se quedan un poco en el aire, y entonces empieza un fenómeno muy parecido al que hay ahora, de destrucción de puestos de trabajo, y hay una gran huelga, se produce una gran huelga en uno de los medios más importantes, y a raíz de eso, pues cambian un poco los colaboradores y se crean nuevos medios. Y el general Baylor, el hijo del general Baylor, crea un periódico que se llama El Hoy, y donde ahí publicará un montón de artículos Clara Campoamor. Y os voy a enseñar un libro que es muy interesante, que es este libro de aquí, que es, este lo han sacado... porque yo, fíjate tú, tuve el honor de poder ser el primero en hablar de Clara Campoamor como periodista profesional y tal, pero luego, muy poquito tiempo después, o al mismo tiempo que yo sacaba mi artículo, Isabel Lizárraga y Juan Aguilera publicaban este libro, que no sé si, a ver, ¿se ve así mejor? O lo tengo al revés. A ver... Se ve perfecto. Se llama La forja de una feminista. Sí, señor. Pues esto tiene la reproducción de un montón de artículos de Clara Campoamor, y han sacado un segundo volumen. Y yo creo que es muy interesante hablar de esto, porque sabes que Concha Faguaga y Paloma Saavedra, que son los 2 genios que hicieron la biografía de Clara, y tú has dicho, no, es que hay un montón de plazas y hay un montón de lugares en España con el nombre de Clara Campoamor. Bueno, pues eso se debe a Concha Faguaga y Paloma Saavedra, que son sus biógrafas. Es decir, ellas cogieron un personaje que todo el mundo había olvidado y lo pusieron de nuevo en el mapa. Mira, esta, no sé si tengo aquí un ejemplar, sí. Este es el ejemplar de la última edición
de la biografía que hicieron Concha Fago y Paloma Saavedra. Y este libro ha cambiado no solamente la biografía de Clara Campoamor, es un libro que ha cambiado completamente la topografía española, por las plazas y por las calles que ahora se llaman Clara Campoamor, por las residencias de ancianos, hay incluso un barco oceanográfico que se llama Clara Campoamor. Bueno, pues eso lo hacen Concha Faguaga y Paloma Saavedra. Que es necesario repetirlo, porque a veces en España la gente se olvida de los autores que han sido pioneros al tratar un tema. Y entonces, voy a dejarlos aquí, porque si no se me van a caer. Entonces esta mujer, que ha empezado, pues ha salido, digamos, de una condición muy modesta, ser ya profesora de mecanografía, que ha circulado con gente del Ateneo, que está en los salones, digamos, de las primeras feministas, pero ya en calidad de currante. Ella no es una niña que ha devenido de repente en sufragista a la británica, sino que es una señora porque todos los días trabaja, ¿no? Bueno, pues esta señora, que se nos convierte en periodista, se convierte al poco tiempo en una persona a la que le dicen: oye, Clarita, vales mucho, escribes muy bien, ¿por qué no te haces una carrera? Pero claro, ella debió pensar con cierto horror: pero si no tengo ni el bachillerato. En aquella época el bachillerato duraba 6 años, y eran, me parece, 30 asignaturas. Y en un momento dado cogió el toro por los cuernos y decidió apuntarse al bachillerato. Y os voy a dar las cifras precisas, porque incluso en recientísimos trabajos, como el de Manuela Carmena, que acaba de publicar un libro infantil, vienen mal esos datos. Ella se matricula en el Instituto Cisneros en abril de 1922 para presentarse a una serie de asignaturas de bachillerato. Termina en Cuenca, en un instituto que ahora se llama, me parece, Alfonso VII, termina en Cuenca en septiembre de ese mismo año, es decir, en septiembre de 1922. Se hace los 6 años de bachillerato en un poco menos de 6 meses. Y en septiembre de 1922 ya ingresa en la Facultad de Oviedo como estudiante de Derecho. De Oviedo pasa a Murcia y de Murcia a Madrid. En diciembre de 1924 es licenciada en Derecho. Ustedes vosotros daros cuenta de la trayectoria de esta señora, que pasa de no tener nada, no tener ni el bachillerato, a ser licenciada en Derecho en el espacio de 2 años y 8 meses. No está mal, no está mal. Es decir, ya quisiéramos mucho poder decir lo mismo. Bueno, pues el caso es que esta mujer, que no es, que se convierte en abogada, en licenciada en Derecho en 1924, en diciembre de 1924, se inscribe en el Colegio de Abogados de Madrid en febrero de 1925. Es la segunda mujer en inscribirse como abogada. La primera fue Victoria Kent, que la precedió, me parece, en un par de meses. Y la joven Campoamor, a sus 36 años cumplidos, no, a sus 37 años recién cumplidos, inicia una impresionante carrera de jurista. Cuando digo impresionante, quiero decir que 3 años después le dan el Gran Premio de la Academia de Jurisprudencia. En abril del 25 ya está haciendo una conferencia en la Academia de Jurisprudencia que se llama La nueva mujer ante el derecho. En diciembre habla de la investigación de la paternidad. Es decir, estamos hablando de una persona que tiene varias vidas. Su vida como modistilla, su vida como empleada de telégrafos, su vida como profesora de mecanografía y taquigrafía, y de repente su vida como periodista, y luego su vida como jurista, como una jurista a la que toman en serio, porque contrariamente a lo que se dice de que había mucho machismo, es cierto que había machismo en aquella época, pero la sociedad de 1925 era infinitamente menos machista de lo que podía ser la del 45. Es decir, la curiosidad de los españoles por Clara Campoamor y Victoria Kent era tan grande que se conservan artículos y artículos sobre las primeras armas en el foro de ambas, y en concreto pues hay un montón de artículos en la prensa de la época que ahora los podéis leer directamente gracias a las hemerotecas digitales,
en que ves, la señorita Campoamor está, no sé, enfrentamiento entre Niceto Alcalá Zamora y Clara Campoamor por un tema de reconocimiento de la paternidad. Es decir, ella tiene una vida como abogada y como jurista intensísimos, hasta el punto, ella pone enseguida un despacho en lo que es hoy día la Plaza de Santa Ana, donde están las cervecerías, en el mismo edificio donde había tenido un piso Manuel Azaña, y donde recibía a las señoras y tal, pero en otro piso, yo creo que Azaña era en el bajo y ella en el tercero, una cosa así. Y muy cerca del Ateneo, ya al cabo de los años, ella acabará viviendo en la Plaza de la Lealtad, ¿sabes? Justo delante del obelisco ese tan bonito de David y Velarde. Esa será la última dirección en Madrid de Clara Campoamor. Bueno, pues volviendo a su carrera de jurista, ella como abogada pues lleva unos divorcios sonados en un momento dado, pero eso es posterior, eso ya es en los años 30 cuando se hace la ley del divorcio. Mientras tanto, en los años 20 ella se convierte en una distinguida jurista hasta el punto de que el dictador Primo de Rivera, en un momento dado, quiere acabar con el Ateneo, porque hay mucha gente del Ateneo que le toca las narices a Primo de Rivera claramente. Pensad que a Unamuno lo mandó, desterró a Fuerteventura y cesa a la Junta del Ateneo y nombra a uno, a lo que llaman una junta, digamos, extraña, ¿no? Y entonces en esa junta él nombra a Clara Campoamor, que naturalmente se niega a aceptar el nombramiento y automáticamente dimite, como todos los... hubo algunos que aceptaron, pero ella no aceptó. Y con los años, ella sería la primera mujer elegida a un cargo en el Ateneo de Madrid en calidad de secretaria tercera. Bueno, pero estamos adelantando acontecimientos. Entonces, estamos en el hecho de que ella es una jurista popular, conocida, valorada y que está publicando y dando conferencias. Y llega el año 31. Entonces ya sabéis que el movimiento republicano pues aprovechaba la primera, lo que podía, ¿no? Entonces primero hubo una tentativa de golpe de Estado que fue la sublevación de Jaca, en la que participó su hermano, y ella pues bueno, salió ella a defender a su hermano, para el que pedían en un momento dado la pena de muerte, y luego pedían también, porque habían asesinado a varias personas, entonces evidentemente pues iban a sufrir las consecuencias. A Fermín Galán pues directamente lo fusilaron. Entonces ella se sale en calidad de defensora de su abogado, de su hermano, se hace abogada en San Sebastián, tiene que pasar de Madrid a San Sebastián y tal, para defender a Ignacio Eduardo, su hermano, y le sorprende a ella la proclamación de la Segunda República el 14 de abril del 31 en San Sebastián, donde acababa de dar una conferencia con Miguel de Unamuno, que hay peores compañías, hablando precisamente de la necesidad de hacer un perdón para los que habían hecho el golpe de fallido contra la monarquía. Y bueno, se abre una época de incertidumbre y oportunidades. Entonces los republicanos están ilusionados, se han hecho con el poder. Alfonso XIII se ha ido con el príncipe de Asturias en un barco, la familia real española pues se ha ido, los monárquicos están un poco desconcertados y aprovechando la circunstancia pues los republicanos empiezan su proyecto. Entonces hacen una cosa que es dicen bueno, vamos a hacer elecciones legislativas, constitutivas, para hacer una constitución, pero vamos a permitir que elijan a las señoras. Y entonces, aunque las mujeres no tenían sufragio pasivo, aunque no podían elegir, sí podían ser elegidas. Y entonces, dos mujeres quieren presentarse. Entonces, una de ellas es Clara Campoamor, la otra es Victoria Kent, de la que ya hemos hablado, que también era abogada. Y Clara Campoamor ve que en su partido, que es el partido de Manuel Azaña, no va a conseguir entrar en ninguna lista. Pues ya sabéis que hay la política con P mayúscula y luego está la política de partido, esa de las gusaneras de los partidos, de la gente que tiene apoyos y tal, o que le ponen una zancadilla. Entonces ella ve que le van a poner la zancadilla y que nadie la va a colocar en la lista adecuada. Vale. Entonces se le acerca una de las personas más inteligentes y más políticas de la Segunda República, que es Alejandro Lerroux, y Lerroux le dice claritamente con nosotros. Y efectivamente, pues ella da una pirueta y pasa del Partido Republicano de Azaña al Partido Radical de Alejandro Lerroux, que consigue que salga elegida porque la pone en un sitio adecuado en la lista de Madrid.
Bien. Y ya tenemos a la joven costurera devenida en telégrafo, devenida en profesora de mecanografía, devenida en periodista y devenida en jurista, convertida en diputada. Y como ya tiene mucho prestigio como jurista, directamente entra en la Comisión Constitucional, que tiene que hacer el anteproyecto de Constitución para someterlo a la votación de los diputados. Bueno, pues en calidad precisamente de... En la comisión no quieren dar el voto a las mujeres y ella dice, no, hay que darle, no puede haber discriminación por el sexo a la hora de votar, las mujeres tienen que tener su sufragio y tal. Y entonces, precisamente para hablar en contra de esa decisión de la Comisión Constitucional, ella, no recuerdo si a finales de septiembre de 1931, hace un discurso impactante, que se enfrenta a Victoria Kent. Ella dice, las mujeres tienen que poder votar, y Victoria Kent, fiel al Partido Radical Socialista, que era el suyo, dice, no, las mujeres todavía pueden votar porque no han alcanzado la madurez necesaria, que eso fue terrible. Es decir, yo imagino que para Victoria Kent el hecho de negar a las mujeres el voto es una de las tragedias personales más grandes que le pueda pasar a un ser humano, ¿no? Pero bueno, hay gente que es más disciplinada con su partido que consecuente con sus ideas. Lo extraordinario de Clara Campoamor es que cuando ella habla y cuando reivindica el derecho de las mujeres a votar, ella se está enfrentando al Partido Radical, a su partido, al partido que le ha dado un sitio en sus listas. Es decir, eso demuestra una independencia, una seguridad en sí misma, una coherencia profunda que no son fáciles de hallar. Es decir, ustedes os imagináis hoy día a un diputado sosteniendo un discurso contra la opinión de su partido. ¿Os imagináis a un diputado hoy hablando? Yo creo que conozco dos casos, uno que es el de la diputada Alba de Toledo y el de una diputada canaria, que creo que se llama Oramas, puede ser, algo así, que también habló en contra de la opinión de su partido. Tú lo sabes mejor que yo, José Carlos, porque sigues más la actualidad. Pues Oramas, efectivamente, sí. Oramas, ¿no? Entonces, han sido los dos casos que yo conozco últimamente de personas que han sido capaces de manifestar su personalidad al margen de la disciplina del partido, lo cual está muy bien. A mí me parece que la independencia mental es una cualidad, ¿no? No es lo mismo que ser un tránsfuga y llevarte el acta de diputado contigo, es sencillamente ser capaz de tener un criterio propio y una opinión propia. Y eso es una gran cualidad. Bueno, pues Clara hace ese discurso y se va porque tiene que estar en Naciones Unidas, en la Sociedad de Naciones, en aquella época se llamaba, porque la han elegido dentro de un grupo de personas que tienen que representar a España, y a su regreso a Madrid es cuando tiene que sostener la lucha para el voto femenino, y cuando gana. Y creo que es recordar que es el 1 de octubre de 1931 cuando se aprueba el sufragio femenino, que desde entonces Franco no lo quitó. O sea que es una decisión que en octubre de este año cumplirá nada menos que 90 años, ¿no? 90 años. Si estamos en el 2021, tenemos este año 90 años de voto de sufragio femenino en España. Bueno, deciros la celebración, lo popular que fue Clara Campoamor aquellos días, es quedarse corto. Ella no solamente obtuvo los votos de la derecha, que fue la que votó masivamente por el voto, sino que también consiguió el voto de la mayor parte del Partido Socialista, con la excepción de Indalecio Prieto, que era no machista, sino lo siguiente. Una cosa, para Indalecio Prieto, una mujer, era lo que le sobraba un agujero. No, bueno, pues Indalecio se fue de ahí dando casi un tazo y diciendo que eso era una puñalada, porque ese señor y otros energúmenos de su época pensaban que las mujeres estaban tan obsesionados con su anticlericalismo que pensaban que las mujeres eran como robots programados por los confesores, ¿no? Y que directamente los confesores iban a llevar a las mujeres contra la República. Y entonces él y otros socialistas no votaron, pero hubo muchos socialistas, incluso una mayoría de ellos, de los que estuvieron, porque hubo mucha abstención, un 40% de abstención,
que sí votaron a favor del sufragio femenino. Los que votaron masivamente en contra fue el partido de Clara, el Partido Radical, e igualmente el Partido Radical Socialista de Victoria Kent. Otra que no... Entonces, Clara Campoamor se acaba de convertir, apenas llegada, es decir, apenas 4 meses después de la... no, 6 meses después de la proclamación de la Segunda República, Clara Campoamor es la mujer más popular de España, con diferencia. Banquetes, felicitaciones, lo que queráis. Y llega el mes de diciembre, ya sabéis que la Segunda República pues fracasa porque nunca consiguió ser el régimen de todos, entonces siempre, al final no fue el régimen. Y entonces en un momento dado, pues la derecha es agredida en el seno del hemiciclo y se retiran de las Cortes, se retiran para protestar, diciendo, oye, no nos vais a pegar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que unos listillos dicen, oye, las derechas, que son el apoyo principal del sufragio femenino, se han retirado, vamos a aprovechar para volver a plantear el tema del sufragio femenino, ya que está en el anteproyecto de Constitución, lo que vamos a decir es que vamos a limitar el sufragio femenino a las elecciones municipales. Y además podremos retirar ese derecho cuando nos dé la gana en función de una ley de bases o lo que sea. Entonces, vuelve a hablar aquí Clara Campoamor, votó en contra de, una vez más, es decir, votó en contra del sufragio femenino Victoria Kent, y Margarita Nelken hizo mutis y desapareció. Y la única mujer en el hemiciclo que siguió apostando por el sufragio femenino fue Clara Campoamor. Ganó el sufragio femenino por 131 contra 128. 3 votos nada más. Hubo una enorme abstención. Y gracias a eso, pues, media España desde entonces vota. Incluso en tiempos de Franco, en aquellos referéndums extraordinarios que organizaba el régimen, las mujeres también votaban. Nadie se atrevió a quitar el sufragio femenino. Hasta tal punto que hay una carta de Clara Campoamor a una amiga diciendo, lo único que ha quedado de la Segunda República es el sufragio femenino. Y además es verdad. Bien, entonces tenéis a esta mujer popularísima que dices, bueno, ¿cómo es que Clara no es ministra, no la nombra la emperatriz de España o faraona? Es decir, ¿cómo es que una mujer tan popular, no sé? Entonces empiezan a hacer ya las primeras, digamos, campañas contra ella. Entonces, ella había entrado en la masonería de la mano de Alejandro Lerroux, porque todo el partido radical eran tormasones, y llevaban todo su delantal. Entonces, ya hay una derecha antimasónica que no puede soportar la idea de que esta señora lleve mandil. Luego, las Cortes republicanas empiezan a aprobar un proyecto de ley del divorcio. Ella lo apoyó, aunque no lo votó porque no estaba en Naciones Unidas en aquel momento. Ella lo apoya y ya pues también le crea enemigos. Luego ella vota en contra del Estatuto de Cataluña, vota en contra de la idea de que se pueda obligar a la gente a estudiar catalán. Ella dice que hay que hacer una ley que garantice la enseñanza del español en todo el territorio. Fijaos lo que nos habría venido de bien haber tenido una Clara Campoamor con las ideas tan claras durante la transición. Y los dramas y los líos que tenemos ahora por culpa de ese bilingüismo deficiente, que lo que ha hecho es perseguir la lengua española. Yo recuerdo que a Federico Jiménez Los Santos le pegaron un tiro sencillamente por pedir que se respetara el derecho de los españoles a que sus hijos fueran educados en español en Cataluña, que no es ninguna tontería que te peguen un tiro, ¿no? Bueno, pues Clara Campoamor y otros ilustres diputados se opusieron a la imposición del catalán en Cataluña. Y esto no se dice. Y por eso lo digo ahora, porque tenéis derecho a saberlo, tenéis derecho a saberlo. Y ella tiene una actividad como diputada absolutamente extraordinaria. Estuvo solo 2 años, nunca más la reeligieron. Y en esos 2 años presidió tal cantidad de actividades que si vais al índice de las actividades de los diputados y vais al índice onomástico en que se ven todas las iniciativas que han tenido y tal, y todos los discursos que han dado, son más de 2 páginas. Es una cosa bastante impresionante, ¿no? Es decir, no paraba, es una mujer que no paraba. Ven. Entonces, a raíz de que se aprobara la ley del divorcio, ella lleva el divorcio de Víctor de la Serna y lleva también el divorcio
con Concha Espina, y el divorcio también de Valle Inclán y María Blanco. Entonces, son dos divorcios sonados que llevó su despacho. Ella se convierte en una figura cada vez más vilipendiada. Entonces, si veis las revistas satíricas de la época, las revistas satíricas de la derecha la ponen a parir, pero es que las de la izquierda también, porque Indalecio Prieto, que pesa mucho, pensad que Indalecio Prieto durante mucho tiempo controló un pool de periódicos importantísimo del Liberal y tiene una fuerte influencia en los medios de comunicación de lo que podríamos llamar la izquierda ilustrada, ¿no? Entonces, ahí también caricaturizan a Clara Campoamor y la ponen a parir. Te ponen a parir los de derechas y los de izquierdas, hombre, muy popular no acaba siendo. Entonces ella, que tenía ese aura, esa cosa magnífica de que había sido la mujer que había luchado por la consecución del sufragio, ese capital se va poco a poco deshaciendo. Y llega las elecciones del 33, son del 33, sí, que recordar. Bueno, ya no está en una situación que le permita ser elegida, y Alejandro Lerroux la quiere recuperar de todos modos y la nombra directora general de Beneficencia. Bueno, y nuestra Campoamor, nuestra gran Clara Campoamor, con esa capacidad de trabajo que tenía, hace la ley más importante y quizás más peligrosa, y con la que yo personalmente menos me identifico, que es una ley que prevé la creación de, siguiendo el modelo francés, de una institución pública, de hacer una beneficencia pública, pero financiada ¿por quién? Financiada por las fundaciones privadas. Entonces, había muchos bienes privados que estaban en manos del Estado, por ejemplo, todos los bienes de los jesuitas que habían sido incautados, y Clara Campoamor era una de las personas que controlaba esos bienes, ¿no? Pero ella era una mujer honesta y tal. Bueno, pues vamos a coger todos estos bienes y los de las fundaciones. Ella lo que quiere primero es fiscalizar las fundaciones privadas para ver que se ajustan a sus fines y a sus estatutos y ver lo que hacen con sus recursos. Y dice, y toda fundación que no respete eso, directamente a beneficencia pública. Bien, ese proyecto se aprobó, ese proyecto se publicó en la Gaceta de Madrid, pero llega el año 34, y en el año 34 ya sabéis que hay una crisis muy profunda de la República, que ya había ido de bote en bote, ¿no? Pero es la crisis más gorda, que es la Revolución de Asturias, que es el intento secesionista en Cataluña, y en el año 34 pues se acaban muchas cosas a raíz. Sabéis que todo estalla porque entra la CEDA, que era el partido que había sido más votado, entra la CEDA en el gobierno. Y entonces, con ese sentido democrático de caracteriza nuestra izquierda, pues se niegan a aceptar la entrada de la CEDA en el gobierno. Bien, también es cierto que en la CEDA había elementos que eran particularmente enemigos de la Segunda República, pero no más que la izquierda. Entonces, al entrar la CEDA en el gobierno, el proyecto de Clara Campoamor desaparece. Y ella se encuentra, pues que va a regresar a su oficio de profesora de mecanografía y taquigrafía. Había intentado ser profesora de francés, sabía muy bien el francés, y no lo consiguió porque con sus obligaciones de parlamentaria no pudo presentarse a la oposición correspondiente porque tuvo más de 6 faltas de asistencia, y a ella no le regalaron nunca nada, no le regalaron una tesis doctoral, ni un máster, a ella no le iban a regalar nada, y entonces como faltó más de 6 veces, pues no pudo presentarse a las oposiciones para profesora de francés, porque habían quedado muchas plazas libres, porque el anticlericalismo de la Segunda República se había cargado muchísimos puestos de enseñanza de religiosos que se habían quedado sin trabajo, los habían echado. Y entonces, al quedar vacantes esos puestos, pues había gente que aspiraba a poder llenarlos. Uno de ellos era Clara Campoamor. Bien, pues como no va a poder ser profesora de francés, vuelve a su oficio en principio de profesora de mecanografía y taquigrafía, se dedica a viajar un poco porque ella no para personales. Ella tenía un grupo de amigas que, reídos vosotros de las Naciones Unidas, reídos vosotros de la trilateral, las amigas de Clara Campoamor. Cuando venía Germaine, la gran feminista francesa, a Madrid, pues se alojaba en el piso de Campoamor, y cuando Campoamor se iba a París, se iba al piso de Germaine, y así todo. Entonces,
ella no para de viajar y no para de ir. Cuando el Frente Popular la sorprende, la victoria del Frente Popular, cuando está en Londres, en casa de una amiga. Entonces, al poco tiempo regresa a Madrid, porque ella ya había intentado volver a la política, pero ya nunca más volvió a la política, acabaron con su carrera y empieza a escribir libros, empieza a escribir un libro sobre uno muy interesante que se llama Mi pecado mortal, el voto femenino y yo. Porque una de las razones que se había aducido para atacar a Clara Campoamor consistía en que había permitido la victoria de las derechas en las segundas elecciones, lo que llamaban el bienio negro, ¿no? La llegada de la CED de compañía, porque las mujeres habían votado a la derecha. Y sin embargo, en el año 36, las mujeres también votaban y al final se proclamó, no se sabe todavía si con qué certeza electoral, se proclamó la victoria de las izquierdas. Entonces, las mujeres votaban 3 años antes y votaban 3 años después. En un caso ganaron unos y en otro caso ganaron otros. Por lo tanto, el sufragio femenino no era el responsable en absoluto de los bandazos en las mayorías republicanas. Probablemente habría que buscarlo más bien en la actitud de los partidos anarquistas, que en un momento dado se retiran, se niegan a participar en unas elecciones y en otros sí participan. Pero bueno, esos son detalles. Lo importante es que ella escribe ese libro. En mayo del 36 le quieren hacer un homenaje, pero ella en febrero del 36 observa todo lo que es el clima de inseguridad que sigue a la victoria del Frente Popular. En primer lugar, liberan a todos los que tenían alguna causa pendiente por la Revolución de Asturias, lo cual quería decir que quizás libraran de la cárcel a algún inocente, pero también había verdaderos verdugos y auténticas malas bestias que habían quemado curas, que habían dinamitado la Catedral de Oviedo, que también los sueltan. Entonces, es alucinante leer el acta de la Diputación Permanente de las Cortes de febrero del 36, en que se dice, bueno, va a haber una amnistía, pero la amnistía empieza ¿hasta dónde? ¿Hasta ayer o hasta ahora mismo? Es decir, si ahora mismo alguien mata no sé qué, lo amnistiamos hoy y tal. Entonces, hasta ese punto. Entonces, ella empieza a ver que la República está en las manos de una hazaña que no parece querer imponer el orden. Se suceden los gobiernos republicanos y no parecen que estén consiguiendo restaurar el orden público. Entonces, Calvo Sotelo, que era un importante representante de las derechas, lee la lista de todas las iglesias quemadas, de todas las personas asesinadas, de todos los sucesos luctuosos que siguieron a febrero del 36 y al cabo de unos días lo asesinan. El asesinato de Calvo Sotelo fue algo aterrador. Imaginaos que hoy día, pues no sé, al señor Abascal le pegaran un tiro y que quien le pegara un tiro fuera un grupo de policías que se supone que representan el orden. Entonces, a Calvo Sotelo quien lo asesina es un grupo de guardias de asalto capitaneados por un guardia civil. No es como para tirar cohetes de alegría. Entonces, la situación es terrible y tan espantosa que recurre el régimen republicano a lo que hizo durante toda la Segunda República, que es la censura. No se podía publicar prácticamente sobre nada. Yo recomiendo, voy a hacer un inciso, queda recomendaros a todos este libro prodigioso de Carmen Martínez Pineda, no sé si se ve bien, que se llama Libertad secuestrada. Entonces, este libro es digamos, la parte resumida de su inmensa tesis doctoral, que es una tesis sobre toda la censura que se practicó durante la Segunda República, en que prácticamente no hubo más que un mes de libertad informativa y en todos los momentos, tanto las derechas como las izquierdas, impusieron una férrea censura del adversario, del rival, del que no pensaba como ellos. Claro, eso quizás una vez que me entrevistaban en otro programa, pues yo dije que quizás lo que mejor que hemos heredado de la Segunda República es el hecho de que hemos aprendido quizás de los errores. Hoy en España hay libertad de prensa, cosa que no hubo durante la Segunda República. Hoy día las elecciones son fiables, es decir,
no hay pucherazos, no hay urnas que se llenen de repente con votos y estas cosas, y hoy día no circulan las armas en manos de los particulares, mientras que durante la Segunda Guerra República pues tenías grupos armados hasta los dientes que tenían hasta armas automáticas, ¿no? Pues claro, lógicamente, si tú tienes un régimen en que no puedes hablar, en que las elecciones son de risa y en que además estás armado hasta los dientes, eso no puede acabar bien, y no acabó bien. ¿Y sabes cómo acabó? Unos llamados nacionales, pues con pretexto de evitar el caos y adelantarse a la revolución inminente, provocan la revolución que querían evitar con el famoso alzamiento de julio del 36, y se organiza una tragedia de consecuencias inimaginables, que es la guerra civil, casi 1000 días de guerra. Y de una guerra moderna, una guerra con cañones, con tal, es decir, la guerra civil española fue la primera guerra moderna en Europa, en la Europa de su tiempo. Algunos autores, yo creo que con cierta razón, dicen que fue un ensayo de lo que iba a ser la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues aquí está la pobrecita Clara Campoamor, ella que era el republicanismo encarnado, ella que no había aceptado la Gran Cruz de Alfonso XIII, que iba aneja al premio que le había dado la Academia de Jurisprudencia, ella hija de un republicano, siempre vinculada a los partidos republicanos. Pues ella tiene que irse de Madrid, señores, y tiene que irse de Madrid porque teme por su vida y no se va, como dice Manuela Carmena en su librito, porque acaba de ganar Franco y tiene que marcharse. No, no, se va en el otoño o al final del verano del año 36 porque teme por su vida en el Madrid republicano, donde había Luis, otras personas. ¿Sí? Luis, ¿es entonces cuando escribe este libro o es más tarde? Digo, para ir A eso ya iba, terminando. justo, para ir terminando, justo después de irse de Madrid, ella se refugia en casa de su excelente amiga Antoinette Cash, con la hermana de Antoinette, que es Germaine, con la madre, con el padre había muerto hace unos años, y ella va a estar en el exilio ya, el exilio de Clara Campoamor, que empieza en el 36, durará hasta su muerte en el año 72. Ella va a pasar la mayor parte de su tiempo en Suiza y luego en Argentina. En Argentina, la historia de Clara Campoamor en Argentina era muy desconocida hasta que vino una investigadora llamada Beatriz Ledesma y empezó a hacer un trabajo extraordinario, otra tesis doctoral, porque quieras que no, la gente que hace tesis doctorales produce cosas, y entonces tenéis este otro libro maravilloso que es, estos son artículos literarios de Clara Campoamor, que una otra vida que no conocíamos de Clara Campoamor, su condición de escritora, que pronto voy a sacar un librito que os va a interesar a todos porque es una cosa nueva, ¿no? Nueva desde hace 40 años. Y por abreviar, pues esta mujer, estando en el exilio suizo, empieza a escribir sus impresiones de lo que ha pasado en España. Y lo que ha pasado en España lo cuenta en ese libro, en La Revolución Española vista por una republicana, que se publica en francés en 1937, en principio traducido por Antoinette Cash, pero ya sabemos que Clara Campoamor sabía bien francés. Es un libro que no está muy bien escrito en francés, francamente, y yo me encontré con él en el año 2000 en la Biblioteca Nacional y pensé, oye, esto es muy interesante, y por una serie de circunstancias en las que no voy a abundar, pues lo traduje, aunque hasta el 2005 no se publicó. Bien, esta mujer, a partir del año 35, no tiene ningún cargo público en España. Todos sus trabajos son cosas privadas o a veces como representante. Pensad que en el año 28 ella es cofundadora de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas. Ella tiene una dimensión internacional que nadie le puede quitar. Es miembro de distintas organizaciones internacionales, que incluso alguna está en Naciones Unidas, en lo que será después Naciones Unidas y que antes había sido la Sociedad de Naciones. La última vez que ella colabora con las Naciones Unidas es ya con 70 años, en el año 58, 57, 59. En el año 59 ella participa en un debate organizado por la ONU sobre la condición de la mujer, y ella lo que dice es que hay que acabar con las bodas de niñas, con las bodas y con las niñas esposas y con las niñas madres. Exactamente lo mismo que se dice ahora, solo que hace ya 70 años. Sí, parecidos hasta qué punto esta mujer tenía una vista enorme. Y ya, una vez terminado esta parte de presentación
de Clara Campoamor, yo quisiera decir durante un par de minutos por qué me parece un personaje especialmente interesante como liberal. No estamos hablando de que ella solamente dice en una carta, soy liberal. Lo dice claramente, es decir, no estamos infiriendo, no estamos adelantando, no estamos mintiendo, no. Ella se afirma liberal, pero es que además debemos pensar en que el liberalismo, para mí, más al margen de distintas doctrinas económicas o al margen de distintas posturas filosóficas, el liberalismo es, a mi juicio, una actitud. Es decir, la persona que se afirma liberal tiene una actitud respecto de sí misma y respecto de los demás. Entonces, respecto de sí misma, si os fijáis, Clara Campoamor, tanto cuando trabaja en lo privado, como cuando trabaja como funcionaria, como cuando consigue un oficio público, o cuando en el exilio vive de sus traducciones y de hacer artículos jurídicos en Argentina y de dar clases en la universidad en Suiza y en Argentina, ella nunca pide que los demás le resuelvan los problemas. Ella es una currante y trabaja a ganarse la vida. Es la antítesis del feminismo de salón, la antítesis de ese feminismo de esos políticos que jamás han trabajado en su vida y que de repente se improvisan feministas como yo podría improvisarme, no sé, rey mago, ¿no? Entonces, en un momento dado, también hay que hablar de la actitud liberal respecto de los demás. ¿Qué es un liberal respecto de los demás? Pues es alguien que quiere que los demás naden y no se ahoguen. Es alguien que confía en los demás. Y precisamente, si ha habido algo, si ha habido un político en España que haya pensado que los españoles habían llegado a una edad adulta, es Clara Campoamor. Porque los que querían negar el voto a la mujer, lo que querían era infantilizarla. Decir, bueno, es que la mujer todavía no ha alcanzado la madurez que le permite elegir lo que quiere hacer. Ella, al contrario, lo que dice, se aprende a nadar nadando, pues se aprende a votar votando, lo cual es, a mi juicio, de una lógica aplastante. Entonces, en esos dos aspectos quiero incidir. Liberal en el sentido de que mi vida, las riendas de mi vida, las tengo yo. Liberal en el sentido de que confía en los demás, confía en la libertad, confía en que los demás saben mejor que ningún Estado o que ninguna organización lo que les conviene. Y dicho esto, me someto a vuestras preguntas, a todo aquello que merezca vuestro interés. Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias porque nos has vuelto a traer la figura de Clara Campoamor, realmente una figura absolutamente descollante por cómo se construyó una carrera espectacular dentro de España, fuera de ella, a partir de una posición humilde, quiere decir, que no las tenía en principio todas consigo, pero a base de trabajo y a base de talento, y eso lo has remachado, ¿no? En tus últimas palabras, pues consiguió todo lo que consiguió, ¿no? Yo he de decirte que siempre he sido muy crítico con esta visión, que por otro lado es real, y ahora iremos a ello, ¿eh? Esta visión del liberalismo como actitud, ¿no? De la que hablan pues, varios autores, tú mismo lo has recogido. Soy crítico, pero por otro lado es verdad, es decir, hay una actitud liberal, ¿no? Que va más allá de lo que podamos ya considerar un liberalismo, digamos, filosófico, ¿no? Y has hecho mención de dos cualidades de Clara Campoamor. Por un lado, que ella se vale a sí misma, es decir, ella no llega aquí, como es la actitud, no sé si mayoritaria, pero muy prevalente en España de, hola, estoy aquí, ¿cuáles son mis derechos? Quiero que me los den, ¿no? O sea, creo que son las 3:15 y todavía no me han traído mis derechos, ¿no? No, ella sale adelante por sí misma. Y luego esa actitud de, bueno, pues confiar en la sociedad, de estar a bien con el resto de la sociedad, de amistad civil, de unidad dentro de la diversidad de la propia de una sociedad abierta, en fin. Y todo eso lo trasluce
la figura de Clara Campoamor. Yo, si me intereso por la figura de Campoamor, y no sé nada, lo único que sé es esta magnífica conferencia de Luis, y veo que hay una asociación Clara Campoamor, y digo, pues voy a ver qué es lo que cuentan y tal. Me voy a encontrar con algo que probablemente me vaya a chocar, ¿no? Quiero decir que lo que voy a ver es que tanto en esta asociación, lo he cogido a modo de ejemplo, como en otras ocasiones, vemos que la figura de Clara Campoamor ha sido, y hacen bien, yo no se lo critico ni mucho menos, al contrario, ha sido adoptada y querida por la izquierda española. Esta idea, ¿qué te sugiere a ti, Luis? Pues que han sido muy inteligentes. Vamos a ver, toda persona que utiliza los símbolos o que utiliza a otras personas como un paraguas ideológico es inteligente. Por ejemplo, la izquierda española no es muy lista cuando no quiere usar la bandera española, porque entonces le regala ese símbolo, que es nada menos que el símbolo de la nación, a los que no son ellos. Entonces eso no es muy inteligente. En cambio, las derechas españolas, pues no se han interesado por Clara Campoamor. Hablo de las derechas de ahora, es decir, las del año 31 fueron capaces de votar por el sufragio femenino, pero las de ahora quizás les cueste. Yo creo, fíjate tú, ha habido algunas personas que sí han tenido una actitud inteligente, como ha sido, por ejemplo, Ana Botella, que fue con ella con la que se inauguró un monumento a Clara Campoamor delante del cuartel de Conde Duque. La asociación Clara Campoamor hay muchas, pero hay una por la que tengo especial cariño, que es la de Bilbao, que la lleva Blanca Estella Ruizongui, y esa es la que actualmente es titular de los derechos de propiedad intelectual de la obra de Clara Campoamor. De hecho, este libro no se podría publicar sin el acuerdo de esa asociación, porque esa asociación fue la heredera de los derechos de Clara que le transmitió Pilar Lois. Entonces, no sé si se ve aquí. A ver, herederos de Clara Campoamor, sí. Bueno, no se ve aquí exactamente. Entonces, esa asociación hace una gran labor porque se ocupan de los niños, se ocupan sobre todo de personas violadas, tuvo un papel importante en el caso de las niñas de Alcácer y tal, y realiza una labor en ese sentido. Y es muy cierto lo que dices, que muchas personas y muchas asociaciones que reivindican a Clara Campoamor, pues usan a Clara Campoamor como si fuera un símbolo suyo, que les pertenece, y no es cierto. Por ejemplo, os voy a dar un detalle. Hay asociaciones favorables al aborto que reclaman la figura de Clara Campoamor. Bueno, pues resulta que en enero de 1926, Clara Campoamor, como abogada, era un caso sonado pidiendo la condena de un señor que era médico, que le había hecho un bombo a la doncella, que era además menor, y que le ha hecho abortar. Entonces, el único caso que tenemos de que conocemos la opinión o sabemos lo que hizo Clara Campoamor en relación con el aborto fue intentar meter en la cárcel a la persona que le había provocado un aborto a una chica joven. Hombre, es llamativo, es llamativo. Entonces, antes de decir que Clara Campoamor es abortista, hombre, estudiemos el caso. Lo que dices es esto muy cierto. En general, todas las personas con cierto talento, con cierta inteligencia, lo que hacen es utilizar los símbolos para vender sus alcachofas y llevar aguas a su molino. A mí me parecería lógico y natural que la derecha española hiciera suya Clara Campoamor. He intentado, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Madrid le pusiera una calle a Julián Juderías, el autor de La leyenda negra, que nació, se casó y se murió en Madrid. Imposible, imposible con Carmena e imposible ahora con el actual alcalde. Es decir, que el desinterés total por los elementos culturales de la derecha española es aberrante, es decir, es así. Es decir, podemos decir que en la izquierda hay mucho analfabeto, pero a la derecha no le interesa la cultura, el combate cultural por lo menos. Mira, esa es una cosa en la que estoy de acuerdo con ¿cómo se llama? Con Cayetana Alba de Toledo, que ya habla del combate cultural y muy poca gente habla del combate cultural. De hecho, no lo dan. Es una batalla que no se da. La realidad es que, fíjate tú, por ejemplo, durante años ha tenido el Ayuntamiento de Madrid, el PP, ha estado en manos del PP, podían haber hecho una exposición sobre Paracuellos, ¿no? Tenían las casas culturales o tenían los museos, tenían todo lo que quieras hacer. Nunca lo han hecho. Entonces, si tú no hablas de lo que han hecho tus adversarios o, digamos, los padres intelectuales o
aquellos de los que se reclaman tus adversarios o tus competidores, y dejas que tus competidores se apoderen de lo tuyo, pues no, muy listo no eres, ¿no? Creo yo, vamos a decir. Luis, Sí. tenemos aquí un par de observaciones. Paul Uy, eso es Ferrer, terrible. La palabra observación es terrible. ya. Te estaba previniendo porque no. Tenemos una me voy a cerrar pregunta. la chaqueta. Tenemos una pregunta que dice lo siguiente. Paul Ferrer pregunta: magnífica conferencia, Luis. Mi pregunta es: ¿por qué un liberal español debería leer hoy la obra de Clara Campoamor? Porque si no, no se entera de lo que ha pasado en el siglo XX. Si no, no se entera de lo que es esa tercera España que ni ha sido roja ni ha sido azul. Es decir, nos han contado una historia de España que no es auténtica, que no es cierta, que no es veraz. Y es la historia de una España dividida eternamente entre unas derechas y unas izquierdas. Eso no existe. Eso es mentira. Hay también una tercera España. Ahora mismo, esta es la España de Clara Campoamor. Es decir, Clara Campoamor, no puedo ponerle voz ahora mismo, pero si ahora, por arte de vivirlo, que saliera y le dijéramos, oye, pues mira, ahora se celebran elecciones en España y hay ciertas alternancias y no hay pucherazos y no nos matamos a tiros y nadie dinamita la Catedral de Oviedo y no matamos curas en la calle y además los periódicos publican lo que les da la gana. Hombre, pues yo creo que se pondría muy contenta, porque eso durante la Segunda República no lo vi. Entonces, por eso es importantísimo. Este libro tenía que ser no obligatorio, pero sí muy recomendable para todas las personas que quieran entender lo que pudo ser y no fue. ¿Y por qué no pudo ser? El primer análisis histórico que hay de la descomposición del régimen republicano está en este libro. Hay un capítulo en que ella habla de cómo los partidos republicanos se van deshaciendo. No sé vosotros si sabéis que hubo casi más de, no sé si aquí, 20 gobiernos republicanos distintos en un momento dado. Es decir, fue un régimen muy inestable, con unas mayorías inestables, lleno de correivedilismo, lleno de, en el fondo, política con P minúscula, ante la que, desgraciadamente, sucumbió la política con P mayúscula, que es la que tiene que reflejar los intereses de la nación. Vamos a recordarlo. Se trata de Clara Campoamor, La Revolución Española vista por una republicana, traducida por ti y editada, y de Espuela de Plata. Bueno, hay una observación, esto sí que es una observación, Hakim Senaini dice: yo creo que el problema es que se apropian de figuras históricas sin estudiarlas ni conocerlas. Y yo añadiría, Luis, que lo hacen a sabiendas de que gran parte del público, al menos de su público, tampoco sabe, digamos, lo suficiente de la historia de España como para situarla y decir, oye, perdona, no me toques a mi Clara Campoamor que me la conozco, ¿no? O no hables en esos términos de la Segunda República porque yo me acuerdo de la historia de la Segunda República. ¿Qué opinas al respecto? Pues que tiene toda la razón, es decir, la ignorancia es el abono y el alimento del fanatismo. Antes, fuera de antena, estábamos comentando hasta qué punto es peligroso hoy día el fanatismo que se está inculcando en determinados grupos de personas. Yo hace unos días tuve una discusión con dos personas que son personas que han directamente mamado, una serie de, digamos, de perspectivas y de opiniones que a mí no me convencen. Bueno, pues no os podéis imaginar la reacción. No quiero perder el tiempo hablando contigo. Entonces, cuando la gente no quiere perder el tiempo hablando con los demás o intentando, no sé, intercambiar opiniones, pues entonces se puede organizar un buen cacao. De hecho, fijaros que la culminación, por ejemplo, de la era Trump en los Estados Unidos ha sido el asalto al Capitolio. Es decir, nunca les había pasado algo tan gordo. Tan gordo. Y tú además publicaste un artículo especialmente valiente y especialmente lúcido en un momento dado en que mucha gente opinaba, no sé, con algún tipo de órgano interno que no tenía nada que ver con el cerebro. Es decir, en general, la confusión mental origina grandes tragedias y tenemos que pensar que la mayor parte de los muertos que ha habido en el siglo XX
y de los muertos que habrá en el siglo XXI nacen de algún libro. Ese libro puede ser el Corán, o ese libro puede ser Mein Kampf, o ese libro puede ser escrito de Carlos Marx, pero no debemos subestimar la capacidad de los libros para llenar cementerios o alimentar hornos. Sí, ahí también hay una pregunta de David Espinar que quiere saber lo siguiente: ¿qué relación personal tuvo Campoamor con otras mujeres de su tiempo? Kent, Pues, Nelken, etcétera. Con Margarita Nelken no creo que fuera una buena relación, puesto que Margarita Nelken nunca hizo jamás nada por las mujeres. Luego, en el caso de Margarita Nelken, yo tuve el honor, que además lo publicó muy amablemente en su web Bremaneur, Sergio, no me acuerdo del apellido, este hombre que ha publicado cosas interesantes en su web. Margarita Nelken pidió que se matara a las mujeres de derechas durante la guerra. Es decir, no estamos, es decir, quiero decir que además era novia de Fernando Condés, el asesino de Calvo Sotelo, vamos, quiero decir que es un pájaro de cuidado. En cambio, una hermana de Margarita Nelken era amiga de Clara Campoamor. A Clara Campoamor le quieren organizar un homenaje en el año 36, en mayo de 36, os podría leer la lista, pero son nombres, es lo más granado y lo más significado de la intelectualidad femenina en España. Quizás falten 2 o 3 nombres. Uno de los nombres que falta es Margarita Nelken, tampoco es el nombre de Victoria Kent, lógicamente, puesto que el triunfo de Clara Campoamor en octubre del 31 tuvo como coste el ridículo de Victoria Kent. Claro. Y también decir que Clara Campoamor es una persona adorable en el trato personal. Es decir, ella es una mujer que va desde los salones de las protestas hasta las agrupaciones socialistas más modestas. Es una mujer abierta. Ella, fíjate tú, que es al mismo tiempo que es de la, como Gregorio Marañón, por cierto, que se hacen de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, que era una asociación extraña que decía, no, una visión distorsionada de la Unión Soviética. Y entonces, gente, pues como Gregorio Marañón y Clara Campoamor y Pío Baroja, al que luego se ha interpretado como la derecha absoluta, se hacen de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética. Porque alguien les convence de, no, es que tenemos que hacer una cosa de lucidez y no sé qué. Pero es que ya también del Pen Club español, del Pen Club de entonces, es decir, de un Pen Club en que está lo más granado de la derecha literaria y de los escritores en general españoles, que eso de la derecha y la izquierda es una cosa absurda cuando hablas de libros, ¿no? Es como hablar de política con la música, ¿no? Es decir, nadie ha conseguido todavía politizar las corcheas y las semicorcheas, pues tampoco hay nadie que pueda decir que hay una literatura de derecha o de izquierda. Lo que sí es cierto es que ella se lleva bien con todo el mundo. Es una mujer muy sociable y, de hecho, uno de sus primeros artículos lo que dice es, cuando se quería organizar en Madrid uno de los congresos internacionales femeninos, se emperraron unas señoras en mandar ellas, en hacer no sé qué, y ella dijo, ojo, que lo vamos a perder, que nos vamos a quedar sin congreso, seamos capaces de entendernos. Se perdió. Entonces, ella era siempre una mujer que tiende puentes. Pero claro, los puentes hay que tenderlos entre personas razonables, claro, cuando lo que tienes alrededor son chiflaos. De hecho, hoy día, por ejemplo, a mí me gusta usar la palabra feminista. Tú eres feminista, yo soy feminista. Hay gente tan tonta que le ha regalado la palabra feminista a gente que ni son feministas, ni les preocupa lo más mínimo la situación de la mujer. Yo reivindico la palabra feminista, me apodero de ella. Y tenemos que apoderarnos de las palabras que significan algo. El feminismo es Clara Campoamor. Es decir, aunque solo fuera por eso, valdría la pena que compraran ese libro solamente para saber lo que es la trayectoria de una feminista de la época en que para llegar a ministro de Igualdad no necesitabas ser la churri de un vicepresidente, ¿no? Es decir, de que una persona conseguía por su propio esfuerzo un puesto de taquígrafa, un puesto de auxiliar de telégrafos, es decir, por sus propios méritos y no porque un Borbón honorífico lo hubiera nombrado a cargo del presupuesto algo. Es decir, yo creo que tenemos que reivindicar la figura de Clara Campoamor por su independencia y además por su limpieza. Ella no solamente no tuvo sangre en las manos, sino que no fue el corifeo de ningún verdugo. Y mira, pues, a mí me gustaría
Pues eso ya es mucho, ¿eh? Es de decirte. Mucho, mucho, mucho. Es mucho. En España es mucho. Mira, cuando Andrés Trapillo leyó esto, que fue el que tuvo la amabilidad de presentarme en el Senado hace ya un tiempo que presentamos esta edición, Andrés Trapillo leyó eso y se quedó tan asombrado que ha llegado a decir en su magnífico libro sobre las armas y las letras que es el personaje más importante de la historia del siglo XX español. Así. Entonces, ese personaje no existiría hoy día si no fuera por Concha Faguaga y Tomás Saavedra. Para que luego digan que Luis, un investigador no tiene influencia. Sí. Hombre. Y Luis, hemos visto la mezquindad, ¿no? de la izquierda con Clara Campoamor. Hay que hablar también de la mezquindad del régimen de Franco con Clara Campoamor, porque ella estuvo en el exilio muchos años. Háblanos un poco de eso. Pues el exilio de Clara Campoamor, interminable, que empieza en el 36, cuando se va de Madrid para que no la piole algún culto miliciano, llega hasta el año 72 de su muerte. Bien, entonces, os voy a contar detalles. La persecución a la que someten Clara Campoamor llega a todos los niveles. En una represión siempre tienes un primer elemento, y el primer elemento son los espontáneos. Los espontáneos, que son los que, por ejemplo, deciden que José Carlos Rodríguez o Luis Español sobran en este mundo y que nosotros, que somos la sal de la tierra, le vamos a pegar un tiro y así el mundo respirará mejor, ¿no? Bueno, pues esos espontáneos son, digamos, el primer represor. Y ella ya lo tuvo que sufrir cuando estaba huyendo de la posibilidad de que la asesinaran en el Madrid republicano. En el barco alemán que la llevaba a Italia había unos falangistas que habían previsto asesinarla y tirarla al mar. Y además que se lo habían dicho a la madre de Clara Campoamor, porque ella era una típica señora española, es decir, que se lleva a su mamá con ella, que no la va a dejar ahí en Madrid abandonada, se lleva a su madre y a una sobrina al exilio, nada menos, ¿no? Nada menos. Entonces, esta señora, en el año 39, bueno, ya cuando publica este libro en francés, muchísimos republicanos le vuelven la espalda. Consideran que es traidora. ¿Cómo se atreve en el momento en que estamos luchando contra las fuerzas de Franco a hablar de la revolución, a hablar de las matanzas, a hablar de las sacas, a hablar de las checas? ¿Cómo se atreve a hablar de eso? No, estás perjudicando la causa republicana. Y entonces ella, sin embargo, no se cayó y luego, estando en Argentina, publica un libro del que esta es una edición que se llama Heroísmo Criollo. Es una edición muy baratita, pero muy bien hecha del Instituto de Publicaciones Navales Argentino, donde cuenta precisamente cómo hay unos buques argentinos, el 25 de mayo y el torpedero Tucumán, que a todos os sonará calle Torpedero Tucumán de Madrid, pues se llama así por un torpedero que sacaba a gente perseguida en la República y los metía en un barco que los llevaba a Francia. Bien, pues Clara Campoamor sufre a partir del año 39 toda la inquina y toda la persecución por parte de los de Franco. De nada se queda sin nada, porque ella tenía su pisito, su despacho en Santa Ana y su pisito en la... ¿Sí? No, sigue. Y se quedan con sus muebles, con sus papeles, con su bandera, con los artículos, los recortes del periódico, se quedan con todo. Y de hecho, restos de eso están ahora en el archivo de la Guerra Civil de Salamanca, que son algunas cartas que ella había recibido y tal, están ahí. A ella le quieren aplicar, el sistema franquista tenía dos leyes fundamentales de represión. Una era la formación del TERMIC, del Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo, que te podían llegar a condenar a muerte y a llevar a la cárcel por ser comunista, por ser masón o por una serie de circunstancias, ¿no? Entonces, estos eran los que te podían condenar a 20 años o a que te podías morir, vamos, directamente te podían matar, ¿no? Bien, y la segunda ley era la ley de responsabilidades políticas que preveía penas de tipo pecuniario, es decir, lo que hacían es que te dejaban sin carrera, te daban del escalafón, te suprimían tus derechos pasivos, te quedabas sin pensión o directamente te metían una multa y te arruinaban. Por ejemplo, al gran compositor Óscar Esplá, del que yo hablo, yo tengo un artículo sobre el exilio de Óscar Esplá, pues a Óscar Esplá lo arruinaron, le metió una multa de 25.000 pesetas del año 41, pues en esa época eso significa que te quedas sin dinero. Entonces, a Clara Campoamor, el Tribunal de Responsabilidades Políticas
los tribunales que le quisieron aplicar la ley de responsabilidades políticas, perdón, no consiguieron encontrarle nada, porque se lo habían ya quedado los nacionales al entrar en su piso. Entonces no la condenaron a nada, pero estuvo durante años y años, igual que ahora hay la pena de, lo que llaman la pena de telediario, que tienes a gente que está sufriendo una imagen negativa porque hay un tribunal que lo tiene sometido a la inquina pública durante años y años, pues en aquella época había no una pena de telediario, pero sí una pena de Gaceta Oficial. Es decir, que te podías tirar 15 años esperando a que un tribunal resolviera si sí o no te multaban o te metían en la cárcel o hacían algo contigo. Entonces, lo importante en aquella época era tener un buen abogado y pues, en todas partes que pueda retrasar las cosas. Porque la gente a la que juzgaron en el año 40, 41, 42, pues muchos de ellos los asesinaron en las tapias de la Almudena. Entonces, cuando tenías contactos, cuando tenías algún amigo y tal, ibas retrasando y entonces te condenaban a muerte, luego te condenaban a 20 años, a perpetua, luego a 20 años, y luego al cabo de 5, bueno, ibas teniendo más posibilidades. Es muy interesante, todo esto se conserva en el archivo de la Guerra Civil de Salamanca. Está todo el expediente del tribunal, del tribunal que quiere condenarla por responsabilidades políticas. Es muy interesante porque hay muchos detalles, ¿no? Y luego el TERMIC, el terrible Tribunal Especial de Represión de Masonería y Comunismo, es el gran responsable de que ella no regrese, porque ella había sido masona y por lo tanto podía ser condenada a 12 años como mínimo, salvo que colaborara con el tribunal y diera nombres de sus compañeros de logia y todo. Y entonces ella 3 veces volvió a Madrid con la intención de negociar, de hablar, de ver si era posible que le permitieran regresar, como fueron regresando muchos de los más ilustres republicanos, como regresó en su día Segismundo Casado, como regresaron otros. No se lo permitieron, no se lo permitieron. Y por eso murió en el exilio. De hecho, a partir del año 66, creo recordarlo, 69, que se cumplen 30 años del final de la Guerra Civil, hay una ley que ya hace una especie como de amnistía general para todo aquello que ha sucedido durante la Guerra Civil. Entonces, en principio, ella podía haber regresado sin ningún tipo de problema, porque además ya se había disuelto el TERMIC, el Tribunal Especial de Represión de la Masonía y el Comunismo. Ya no se aplicaban esas sentencias, pero claro, ella ya en el año 69, que tiene ya, pues ya tiene 69 más 12, pues ya tiene una edad, ya tiene 81 años. Entonces, ¿dónde iba a ir? Iba a ir la habían dejado sin nada, no tenía propiedades en España, no tenía nada, entonces podía haber regresado, pero para estar en casa de una amiga, ocupándose de una señora de 81 años. Ella estaba en casa de su amiga Antoinette, que una hermana de Antoinette, Germaine, era enfermera y se podía ocupar un poquito mejor de Clara, que estaba ya ciega, porque tenía unas cataratas que le operaron y tal, pero ya no veía. Entonces, los años debieron ser, pues como todos los años de la vejez, muy duros, especialmente porque era una mujer que le gustaba Madrid muchísimo. Su gran ilusión durante varias décadas fue poder regresar a España y fijaos qué cosa más triste, que regresó a España sí, pero fueron sus cenizas. Ella no puedo ni hablar de ello, de lo triste y de lo impresionante que es pensar que a esta mujer el régimen de Franco solo le permitió instalarse en España en una sepultura de una familia que no era la suya en el cementerio de Polló de San Sebastián. Por eso hablaba yo, ¿no? de la mezquindad también del régimen de Franco con una figura como la de Campoamor. Tenemos otra pregunta, yo no sé, creo que va a ser casi la última, porque son ya ahí 20, pero una pregunta de Pedro Jiménez que dice, no sin sorna, pregunta, si el feminismo es Clara Campoamor, ¿qué consideras que son hoy las que se autodenominan feministas? Pues ellas tienen derecho a autodenominarse feministas, igual que yo me autodenomino feminista y espero que tú hagas lo mismo. Tú di, yo soy José Carlos Rodríguez y soy feminista. No te quepa duda, no te quepa duda. No le vamos a regalar ese bonito, precioso nombre feminista a otras personas. Yo lo que sé, lo que creo, y además no me importa decirlo en público, lo que creo es que hay mucho desequilibrado y mucho chiflado. Es decir, yo cuando empiezo a leer, no sé si a vosotros os pasa lo mismo, pero cuando empiezo a leer, ¿sabes?, consideraciones sobre dentro del movimiento postcolonial y de los estudios
anti-heteropatriarcales de la mujer en el feminismo de tercer grado o de cuarta revolución, y no te digo ya si se han aplicado a la teoría del arte, entonces ya te vuelves completamente loco. Pero bueno, el otro día precisamente en una entrevista decía, hace tantos años que yo ya no puedo leer una crítica de cualquier relacionada con una exposición, que tampoco me preocupa mucho la aplicación de la teoría de género, porque normalmente desde hace unos 60 años todo lo que son crítica de arte no se entiende. Entonces, que la no comprensión tenga algo que ver con la teoría del género es lo menos importante. Yo creo que muchas veces lo que hay que hacer es a la gente evangelizarla con la verdad. Es decir, lo más liberal que existe es la búsqueda de la verdad. Es imposible ser libre viviendo en una mentira. Y, de hecho, los primeros, digamos, liberales políticos del siglo XVIII hablaban mucho de la true y de lo que es to be right y de hablar de la verdad. Eran gente, acordados de esa falsa anécdota de Washington diciendo cuando era niño que yo no sé mentir, ¿no? ¿Quién ha derribado este cerezo? Bueno, yo no sé mentir, lo he cortado yo. Pues el culto a la verdad, ahora es el culto a la mentira, ahora tenemos presidentes pues, que utilizan los tweets para mentir, mentir y mentir, pero la tradición americana, la gran tradición norteamericana, la gran tradición anglosajona y británica, era que no se podía mentir. Y si te pillaban en una mentira, se te caía el pelo y desaparecía tu carrera política. Vosotros acordaos la que se organizó en Gran Bretaña. Bueno, un ministro inglés hace solamente 10 años tuvo que dejar su puesto porque le habían puesto una multa de tráfico y había intentado negarlo. Una multa de tráfico. Entonces, pensad que un ministro en Alemania, por plagiar su tesis doctoral, consideraron que no podía seguir siendo ministro. En España tenemos un presidente del gobierno al que le han demostrado que tiene una tesis doctoral no solo hecha con un negro, sino además plagiada. No hemos visto que nadie que tenga la menor intención de dimitir. ¿Y eso por qué? Pues porque desgraciadamente hemos perdido ese culto a la verdad y ese culto a la excelencia. A mí me fascinan los... Pues debo decirte una cosa. Primero, que el valor de la verdad es un valor liberal. No quiero decir con esto que no haya amantes de la libertad fuera del liberalismo, que por supuesto que los hay. Pero el valor de la libertad es un valor eminentemente liberal y por las razones que tú has dicho. Y precisamente, ya que sacas el valor de la verdad como uno de los valores del liberalismo, que además está, y tú lo has dicho, has mencionado los filósofos del siglo XVIII y podemos seguir más adelante en el XIX, en el XX. Ya que te tenemos aquí y te estamos atracando de mala manera, y ya que estamos hablando de la verdad y por tanto de la mentira, dinos, Luis, háblanos de otro de tus grandes éxitos, que es que ahora todo el mundo habla de la leyenda negra de España. Y eres una persona que eres la primera que ha hablado modernamente, es decir, recientemente, de esta cuestión. Yo te quiero preguntar, casi como colofón de este atraco, insisto, ¿qué idea tienes tú, qué impresión te llevas del hecho de que, bueno, pues ahora ya se empieza a hablar con cierta profundidad, bueno, en ocasiones con mucha profundidad, es decir, de esta cuestión de la leyenda negra española? Pues mira, cuando Julián Juderías hizo su ensayo en 1914, muy pocos se dieron cuenta de que era no solamente una defensa de España, si quieres, pero era algo mucho más importante. Era un mentís a una información. Es decir, Juderías no hablaba de los malvados extranjeros que hablan mal de nosotros. No, al contrario. Él incidía en el mensaje y no en el mensajero. Incidía en la mentira misma y no en los mentirosos. Porque las mentiras tienen una vida al margen de los mentirosos. Yo puedo reiterar y repetir y mañana estaré muerto, y si yo he soltado una mentira, la he publicado y he conseguido convencer a otros de que eso es verdad, pues a lo mejor mi mentira sigue haciendo daño al cabo de los tiempos, ¿no? Entonces, la información de cualquier tipo
es perenne, tiene vocación de perennidad. Y la información negativa, la propaganda cuyo objeto es denigrar a alguien, básicamente para quitarle algo. Si tú siempre, cuando los nazis empezaban a denigrar a los judíos, pues evidentemente no estaban diciendo el primer día vamos a meterlos en hornos y quedarnos con su dinero, pero es consecuencia. Es decir, cuando en la Gran Bretaña de los Tudor se empieza a hablar mal de los católicos y del papismo, ¿no? Empieza la palabra papismo para denigrar a los católicos, la intención no era en el primer momento quedarse con todos los bienes, pero lo hicieron. De hecho, cuando vosotros veis esas series tan bonitas inglesas, en las que ves castillos con grandes propiedades y tal, pensad que el origen de esas propiedades en general son tierras que dan de un monasterio, rotuladas, que se quitaron, no sé, y eso, digamos que es el origen de las grandes fortunas territoriales británicas. Entonces, lo que le ha pasado a España es muy lógico, es muy lógico. España ha sido la primera potencia global de la historia y, lógicamente, pues los que no estaban de acuerdo tenían ganas de hablar mal de esa primera potencia. Lo mismo le ha pasado a los Estados Unidos y lo mismo le pasará a cualquier país que quiera ser una gran potencia. Si le pasaba hasta a los romanos y a los griegos, es decir, estamos hablando ya de propagandas positivas y negativas que se realizan. Fíjate, tú tengo por ahí, pero no os lo voy a enseñar porque está lejos, un libro que es magnífico, magnífico, que recoge las leyes de Mesopotamia, todo lo que es luego el código de Hammurabi, las leyes neoasirias. Bueno, es impresionante la parte de propaganda. La propaganda que se hacen los reyes, ¿no? Esta ley se hizo en tiempos de no sé cuánto, no sé qué, gran pájaro de la verdad, gran no sé qué. Entonces empieza una cosa absolutamente ditirámbica y es su propaganda, ¿no? Y de hecho, Alejandro Magno, ¿sabes? Que es el primer gran propagandista del mundo helénico, porque es el primero que decide que solamente un escultor le va a hacer su busto. Y es el primer ser humano que puso su cara en las monedas. Bueno, pues así todo. Pues también, igual que hay una propaganda positiva, hay una propaganda negativa. Tú tienes al adversario, lo quieres destrozar. Y lo que pasa es que, claro, lo que ocurre es que esa propaganda permanece. Es decir, es lógico que si en un momento dado los protestantes, los anticatólicos o los antiespañoles, de un momento dado, hacen una propaganda contra España porque es una nación católica o porque es en aquel momento el poder que controla 3 océanos y media Europa, pues bueno, esa propaganda se queda y se puede volver a utilizar, pero no tenemos que obsesionarnos con la idea de que eso es una cosa que los extranjeros no ven, porque al final, fijaos que el propio Juderías incide en el hecho de que los primeros en hablar mal de España son españoles y en segundo lugar da la mayor lista de hispanófilos y de hispanistas que jamás se ha publicado. En su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia habla de todo lo que han hecho los historiadores extranjeros para la realidad española e intentar reflejarla. Entonces, ¿qué podemos decir de la leyenda negra antiespañola? Pues podemos decir sencillamente que históricamente es la más estudiada, que es probablemente, bueno, ha sacado ahora un libro fabuloso, ¿cómo se llama? Por Dios, estoy gaga. Bueno, un libro sobre la propaganda en forma de imágenes. Que era editor en edad, ¿cómo se llama? No sé. No te refieres a José Varela Ortega, que ha escrito un libro sobre la historia. Este es un libro que siempre hablamos de la imagen de España, porque es un libro sobre las imágenes contra España, es todo lo que son los grabados, todo lo que son. Ha salido hace muy poquito y ahora mismo tengo un hueco y no me acuerdo del autor, que es Melquiades Álvarez, ¿puede ser? Bueno, no, Melquiades Álvarez no, ese es el político. Sí, eso te iba a decir. Melquiades Prieto. Melquiades Prieto ha hecho un libro fabuloso, que son toda una serie de grabados y de cosas gráficas contra España en que ves a Felipe II con cuernos y rabo y esas cosas, ¿no? Bueno, pues históricamente la leyenda negra antiespañola es la primera estudiada, importante, nacida, por cierto, de obras de españoles. Bien. Y en segundo lugar hay que decir que hay más leyendas negras. Los Estados Unidos tienen la propia suya. Hispanoamérica, en su calidad de española y católica, ha tenido también su leyenda negra. Es decir, la imagen que tenemos de Hispanoamérica a través, por ejemplo, de los tebeos de Tintín, ¿no?
este es un ejército que debe ser mexicano, son 5.000 coroneles y un soldado, bueno, esas cosas, ¿no? Entonces, esa visión absurda del hispanoamericano como un ente ridículo todavía pervive, Acordaos de Tintín en el, ¿cómo se llama? El Templo del Sol. Los dos únicos malos remalos son dos que son en realidad criollos que intentan pegar a Zorrino. Y luego todas las aventuras de Tintín en Hispanoamérica siempre te das cuenta de que es una historia de generales que quieren quitar a otros generales y de gente mala y perversa y traidora y baja, ¿no? Bueno, pues evidentemente Hergé, que era un hombre con mucho talento, tenía muchos prejuicios. También hay que ver en Tintín cómo salen, por ejemplo, los judíos, ¿no? Con su nariz gastuda. Sí. Y no te digo los negros, que salen como subnormales profundos. Sí. Es una cosa impresionante. Entonces, bueno, las leyendas negras tienen vocación de eternizarse y de permanecer, pero yo te digo una cosa, quizás haya el primero, no sé si habrá alguien más que haya hablado del carácter positivo de la leyenda negra. Es decir, no hay leyenda negra contra los hombres de Neandertal, no hay leyenda negra contra los etruscos, porque ya no hay hombres de Neandertal. Contra los hititas, pues tampoco. O sea, tampoco. Entonces, el hecho de que hablen mal de los españoles, estamos vivos, ladran, luego cabalgamos, el viejo proverbio. Es decir, yo creo que hay una lectura positiva de la leyenda negra. Y la lectura positiva es, somos el centro del debate. Entonces, ya quisiéramos que hubiese más leyenda negra contra nosotros, porque eso significaría que volvemos a ser una potencia. Pero pues nada, Luis, yo creo que nos podemos quedar con este mensaje positivo. Espero que te vuelvas a pasar por aquí, por el Instituto Juan de Mariana, para hablarnos específicamente de la leyenda negra, o casi te diría de lo que tú quieras, porque la verdad es que es un placer hablar siempre contigo y uno se lo pasa muy bien. Yo me lo he pasado muy bien escuchándote y nada, me vas a permitir que convoque a todo el mundo este viernes 12, que tendremos de nuevo una charla como la que hemos tenido hoy. Nos hablará Ignacio Gomá Garcés sobre una reforma del Poder Judicial. Y os animo a todos también a que os hagáis miembros del Instituto Juan de Mariana, y porque yo creo que formar parte de esta familia es algo que uno puede llevar con auténtico orgullo. Nada más, Luis. Muchísimas gracias por tus palabras. Gracias. Se va a notar que somos amigos y yo creo que sí. Será muy interesante la reunión del viernes, porque hablar de la reforma del Poder Judicial, ahí es nada. Ahí es nada. Y tendremos a Ignacio Gomá, que es una persona muy brillante. Así que nada, un fuerte abrazo para ti, Luis, y para todos. Muchas gracias.